Ya, listo, chicos. Entonces, como les dije, el día de hoy les voy a hacer un refuerzo acerca del manejo de la historia clínica. Ustedes ya más o menos deben de saber que se utiliza para realizar lo que es la elaboración de la historia clínica para cuando un paciente se encuentra hospitalizado o requiere atención por emergencia. Tenemos que tener en cuenta primeramente el orden para poder elaborar lo que es la historia clínica. Tengo aquí algunas hojas que me facilitaron del lugar donde trabajaba anteriormente. Entonces, hay algunas hojas que son iguales en todas las casas de salud y hay otras que incluso aquí donde yo trabajaba se añaden, pero en otras casas de salud no las vamos a encontrar, ¿sí? Esta es la primera hoja que nosotros tenemos que nos habla acerca del chequeo de seguridad de preparación para el paciente preoperatorio. Tenemos la siguiente hoja, que es la de signos vitales, ¿sí? En la cual nosotros vamos a registrar los signos vitales del paciente. Tenemos en la tercera hoja, que nos habla acerca del control de ingesta y eliminación, ¿sí? Este es el orden, ¿no? Para que ustedes tomen apuntes o si ya tienen ustedes las hojitas, pues vayan ordenando de esta forma. Tenemos la siguiente, que es el Cardex, que vamos a anotar aquí lo que son los medicamentos que el paciente va a requerir durante la hospitalización o durante la estancia en emergencia. Tenemos aquí la hoja de evolución donde vamos a anotar los reportes de enfermería y las indicaciones que nos deja el médico y aquí vamos a ver el estado en el que se encuentra el paciente. Tenemos la siguiente hoja que nos habla acerca de el consentimiento para la cirugía, pero esta es la hoja que nos brinda el anestesiólogo. Tenemos dos tipos de hojas. La primera, que es la de anestesia general, que va a colocar si es que de acuerdo a la cirugía que el paciente requiera, y la otra que es de anestesia local, ¿sí? También tenemos lo que es la siguiente hoja, que es la de autorización para la cirugía, que esta hace firmar exclusivamente el cirujano. Incluso en la parte de aquí vamos a observar donde va a realizar el gráfico el médico que de la cirugía que va a realizar. Y también esta hoja se utiliza para la intervención del paciente cuando el médico tratante desea dar algún tratamiento al paciente que se ha intervenido hospitalizado. Esta hoja, que es denominada como la de examen físico, que esta exclusivamente realiza o la llena es el médico. Esta hoja, que es la de para transferencias cuando el paciente requiere ser transferido a otra casa de salud, y la última hoja que nos habla acerca del protocolo operatorio. Tenemos todas estas hojas que nosotros en algunos casos vamos a ocuparlas todas y en otros casos solo ciertas hojas. Tenemos que tener en cuenta que para la cirugía, pues obviamente vamos a ocupar todas las hojas cuando el paciente ingrese a algún procedimiento quirúrgico, pero en algunos casos cuando el paciente no ingresa a ningún procedimiento quirúrgico, sino solo es intervenido por alguna patología que presente, nosotros vamos a utilizar lo que es la hoja de signos vitales, la hoja de Cardex, ¿sí? La hoja de evolución, vamos a utilizar lo que es la hoja de consentimiento, que también tiene que esta de ley firmar el paciente porque va a consentir el procedimiento o el tratamiento que va a requerir durante la estancia hospitalaria. Y también vamos a utilizar la hoja de examen físico y la de epicrisis o de transferencias y nada más, cuando el paciente no necesita una cirugía, ¿sí? Nosotros como profesionales de enfermería, ustedes como futuros profesionales de enfermería, tienen que tener en cuenta que nuestra obligación es llenar todos los encabezados de las hojas de la historia clínica. Sí, esto nosotros llenamos, a pesar de que en algunas hojas son exclusivamente del médico, el médico es el único que llena, tenemos que nosotros entregarle llenado lo que son los datos del paciente y todo lo que requiera la hoja para la atención al mismo, ¿sí? Aparte de esto, también se adhiere lo que es la cédula de identidad del paciente y si presenta exámenes de laboratorio o radiografías, también se pone en la parte de atrás de la historia clínica. Nosotros primeramente hay que tener en cuenta que para realizar la historia clínica debemos de, en una carpeta, ¿sí? En una carpetita donde vamos a colocar la historia clínica, vamos a colocar las hojas y en la parte de adelante vamos a poner
un encabezado que va a ir los nombres y apellidos del paciente, la cédula, el número de historia clínica, número de cama, la edad del paciente y el diagnóstico por el cual ingresa el paciente, ¿sí? Entonces, vamos con la primera hoja. Esta hoja que se utiliza cuando el paciente va a ingresar a una casa hospitalaria, a una cirugía, que este es el protocolo que se utiliza para el chequeo, que se hace el checklist para tener listo al paciente cuando ingrese al quirófano. Esta hoja, ¿qué nos dice? Primerito vamos a encontrar una parte donde nos dice la preparación que vamos a tener, ¿sí? La cirugía y las observaciones. Antes de eso, como les dije, tenemos que tener en cuenta llenar todos los encabezados de todas las hojas que van a ir en la historia clínica. Aquí iría el nombre, el número de historia clínica, ¿sí? Tipo de cirugía que se va a realizar y el número de cédula. Tenemos aquí en en la preparación que nos habla acerca de si el paciente está en ayunas, ponemos sí y no, ¿sí? Si el paciente vino bañado para la cirugía o se realizó el baño antes de ingresar a la cirugía, si se retiraron joyas o piercing, si el paciente presentara, sin esmalte ni maquillaje, debe de estar igual el paciente. Si tiene manilla de identificación, que ustedes muy bien saben que al momento en el que ingresa el paciente tenemos que colocar una manilla de identificación, ¿sí? En el cual irán los nombres, el número de historia clínica, el sexo del paciente y el número de habitación. También tenemos los exámenes o imágenes si el paciente, ustedes saben que para toda cirugía el médico siempre le manda a hacer exámenes complementarios y en casos en el cual sea una cirugía de traumatología, pues obviamente tendrá que llevar su placa o su RX, ¿sí? Tenemos también que si se retiraron piercings o si se retiraron prótesis auditivas o dentales, ¿sí? En este caso los adultos mayores, si está en bata y sin ropa interior, si tiene un consentimiento informado que les dije que teníamos que hacer firmar por parte del anestesiólogo y por parte del cirujano. Tenemos si el paciente presenta medidas antiembólicas, tener en cuenta que todo paciente que tenga alrededor de 50 años en adelante tiene que ser el uso exclusivo siempre de medias antiembólicas y la preparación especial, sí, que también nos habla aquí, o la medicación especial si el paciente requiere de acuerdo a la indicación médica o si se le realizó una profilaxis antibiótica. Por ejemplo, a veces el médico indica colocar 2 gramos de cefazolina antes de ingresar al quirófano, entonces nosotros aquí donde dice profilaxis antibiótica ponemos sí y aquí ponemos en observaciones qué medicación le pusimos, cefazolina 2 gramos antes de entrar a quirófano, ¿ya? La verificación de zona operatoria, ¿qué nos quiere decir ahí? Todo paciente que ingrese al área quirúrgica tiene que ser rasurada el área donde va a ser intervenido. Por ejemplo, una paciente que presente o vaya a hacerse una cesárea, tiene que ser rasurada toda la parte de la zona pélvica, ¿no es cierto? Si una paciente va a ingresar por una colelab, una pendilab, tiene que ser rasurada toda la zona del abdomen. Si va a ser presente una fractura de la pierna, tiene que ser rasurada la pierna. Y aparte de esto, nosotros tenemos que colocar un sticker en el lugar donde va a ser realizada la cirugía. Por decirles, una fractura de pierna izquierda, tenemos que colocar un sticker de la pierna izquierda antes de ir a entregar al quirófano al paciente. Entonces, ahí estamos nosotros verificando la zona operatoria. Igualmente nos habla acerca de si existe alguna novedad con el paciente y aparte de esto aquí vemos un recuadro donde vamos a poner el nombre de la persona que entrega el paciente y el nombre de la persona que recibe el paciente, al igualmente que la firma. Ahora, nos vamos a la parte de atrás de la hoja y vamos a encontrar todos los datos del paciente. Nos dice nombres, apellidos, edad, sexo masculino, femenino, número de habitación, historia clínica, igualmente el procedimiento que se le va a realizar, manilla de identificación si presenta y la cédula. Sí, esto de aquí, todo esto de aquí es nuestra obligación llenar. Esta parte de aquí abajo llenan exclusivamente en el quirófano, sea la circulante o sea el cirujano, pero esta parte de aquí llenan en el área quirúrgica, ¿sí? Pero nosotros tenemos que mandar absolutamente todos los encabezados llenos. Esta es la hoja que solo se utiliza si el paciente va a ingresar al área quirúrgica.
Ahora, vamos con la siguiente hoja, que es la de signos vitales, ¿sí? También tenemos que llenar, como les dije anteriormente, siempre antes de empezar a llenar las demás cosas que vimos en la parte de la preparación para la cirugía, tenemos que llenar todos los encabezados de todas las hojas que vayan en la historia clínica. Ahora, en la parte donde dice fecha, vamos a colocar la fecha, digamos que el paciente va a ingresar al área quirúrgica el día de hoy. Entonces, el 12 de enero del 2021, ¿sí? Aquí dice día de internación 1, porque el día de hoy recién ingresa. Ahora, aquí nos dice una parte donde dice día postquirúrgico. En la parte donde dice día postquirúrgico, obviamente aquí vamos a poner una línea. ¿Por qué? Porque el día postquirúrgico se contaría desde el día de mañana, que vendría a ser 1, ¿sí? Aquí vendría la línea y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, de acuerdo a los días que se quede el paciente hospitalizado después de haber recibido la cirugía. Si el paciente no ingresa por cirugía, pues aquí ponemos raya, 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 porque no es posquirúrgico. Entonces aquí las fechas igualmente diariamente, los días de internación y el día postquirúrgico si fuera el paciente que ingresa al área de quirófano. Ahora, en la parte de aquí vemos la tabla donde nos indica los signos vitales, ¿sí? Donde nos habla del pulso y la temperatura. Y en la parte de aquí vamos a ver donde el pulso se grafica con un círculo y tiene que ser graficado con esfero. ¿De qué color? ¿Quién me ayuda? ¿Nadie? Mm, ¿Con Color cuál rojo. con Es esfero colores rojos y azules. de color rojo, ¿no es cierto? Y la temperatura es con esfero de color azul. Nosotros identificamos la temperatura con el triángulo y el círculo que es la frecuencia cardíaca o el pulso, ¿sí? En la parte de aquí vamos a encontrar 36, 37, 38, 40 grados centígrados y en la parte de acá vamos a encontrar 60, 65 de acuerdo al pulso que presente el paciente. Ahora, en la parte de acá abajo vamos a encontrar lo que es la presión arterial y la frecuencia respiratoria. La saturación de oxígeno, nosotros como en la tabla no vamos a encontrar un parámetro donde nos diga saturación de oxígeno, vamos a anotarle aquí en la parte de aquí abajo cuánto está saturando el paciente, ¿sí? En la presión arterial vamos a anotar sístole y diástole. 110, 60 milímetros de mercurio y la frecuencia respiratoria 21, 22 de acuerdo a lo que el paciente presente. Ahora, siguiente punto. Si nosotros graficamos en el primer día, que sería el día 12 de enero del 2021, que ingresa el paciente la temperatura con 37 grados y un pulso de 80, ¿sí? Vamos al siguiente día y va a presentar una temperatura de 36.5 y un pulso de 90, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ir uniendo temperatura con temperatura y pulso con pulso para hacer la gráfica si el paciente presenta hipotermia o hipertermia o si el paciente presenta taquicardia o bradicardia. Entonces, todo esto tenemos que ir graficando de acuerdo a los días que el paciente esté intervenido. No podemos dejar solo los puntitos, sino ir uniendo los puntitos para ver la curva que el paciente presenta, ¿sí? En la parte de abajo nosotros vamos a encontrar un lugar donde nos dice el balance hídrico, que nos habla de la vía parenteral y la vía oral, ¿sí? Y en un total de cuánto el paciente ha ingresado o ha ingerido la ingesta del paciente durante el día de hoy. Y la eliminación que el paciente presente de acuerdo a la orina, drenajes, otros y el total, ¿sí? Esto nosotros cerramos exclusivamente el turno que hace en la noche, por decirles. Yo estoy abriendo la historia clínica ahorita, cojo, abro todas las hojas, lleno signos vitales, igualmente aquí nos habla, en la parte de aquí nos dice acerca del peso, lleno todo eso, y el paciente está con ingesta y eliminación. Entonces, cuando el paciente está con ingesta y eliminación, tenemos que llenar esta parte de aquí abajo que nos habla de la vía parenteral, de la vía oral y cuánto elimina por orina, por drenajes o por vómitos, si fuera el caso. Entonces, esto tendría que llenar el compañero que sale velando, el que viene en la noche y sale el día de mañana, haciendo el cierre de ingesta y eliminación de la hoja.
En la parte de aquí abajo vamos a encontrar donde nos habla acerca del peso. Aquí nosotros tenemos que anotar el peso del paciente, 80 kilos, 50 kilos, de acuerdo al peso que le hayamos hecho al paciente. En la parte de acá abajo vamos a administrar la dieta administrada, por decirles, el paciente que ingresa a cirugía, NPO, ¿no es cierto? O si es dieta blanda, o si es dieta líquida, o dieta tipo papilla, o hiposódica. Aquí anotamos la dieta en la cual el médico nos deja la indicación. Número de comidas, cuántas comidas ha recibido durante las 24 horas, 3, 2, desayuno, almuerzo, merienda, o la fraccionada que se utiliza en diabéticos. Número de micciones igualmente, cuántas micciones ha realizado. La actividad física. Tener en cuenta siempre que todo paciente hospitalizado va a tener actividad física, reposo relativo, reposo absoluto. Reposo relativo, aquel paciente que puede, es ambulatorio, puede realizar ciertas actividades, ¿no es cierto? Y reposo absoluto, pacientes que están posquirúrgicos, pacientes que están con riesgo de amenaza de aborto, ¿no es cierto? Entonces, todo esto vendríamos a llenar lo que es el personal de enfermería. En la parte de aquí, vía canalización de vía, el número de Catlón que utilizamos, 18, 20, 22, 24 en los niños y las iniciales de ustedes, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí, chicos, con respecto al llenado de la hoja de signos vitales y la hoja preoperatoria? Sí, dice. Ya, muy bien. Entonces, Sí, Lisa. ya, todas las hojas, hay, como les dije, partes que se corresponde a enfermería y hay partes que corresponde al médico. Las partes que corresponden a enfermería son las que más nosotros tenemos que hacer o mayor responsabilidad tenemos que tener con respecto a la historia clínica. Otra cosa que me olvidé de decirles cuando empezamos a ver el llenado de la historia clínica. Tenemos que tener en cuenta que la historia clínica es un documento legal, que no debe de haber ni tachones, ni borrones, ni manchones, y mucho menos uso de corrector. Porque ustedes saben que si llegara a pasar algún problema con el paciente, lo primero que va a hacer la parte legal es ir a revisar la historia clínica del por qué murió, de qué le pasó, que cómo así, qué medicamentos recibió, y si ven un tachón, entonces obviamente ya estamos metidos en un problema, ¿sí? Entonces, la hoja de signos vitales exclusivamente de enfermería. Hoja de chequeo preoperatorio igualmente exclusivamente de enfermería. Ahora vamos con la siguiente parte, que es la hoja de ingesta y eliminación, ¿sí? Esta hojita de ingesta y eliminación también es exclusivamente de enfermería, ¿sí? Es nuestra obligación llenar esta hojita de ingesta y eliminación, ¿ya? Cuando nosotros realizamos el control de ingesta y eliminación es por indicación médica. Por ejemplo, paciente postcesárea sale con sonda vesical, ¿sí? Entonces, el médico dice realizar control de ingesta y eliminación, paciente postcesárea. O si no, hay casos en los pacientes que se realizan cirugías de próstata, pacientes adultos mayores que ingresan por una insuficiencia renal o por incontinencia, entonces necesita realizarse un control estricto de ingesta y eliminación. Ahora, les indico, aquí podemos observar la primera parte que nos habla del turno de la mañana, la segunda del turno de la tarde y el turno de la noche. Siempre llenando los encabezados, ¿no? Eso ya está muy claro. Entonces, vamos a llenar el turno de la mañana que corresponde de 7 a 1 de la tarde, el turno de la tarde que es de 1 a 19 horas y el turno de la noche de 19 a 7 de la mañana. El que se vaya en la noche, sí, el que vaya a velar, tiene que dejar cerrando todo lo de las 24 horas del paciente, ¿sí? Vamos, con el turno de la mañana vamos a encontrar una parte, un cuadro donde nos dice ingesta y el otro donde nos dice eliminación. En la ingesta vamos a encontrar algunos parámetros que nos habla de la vía parenteral, de la vía oral, ¿sí? Y en la eliminación, orina, vómito o drenajes u otros, ¿sí? Entonces, tenemos que calcular todo lo que el paciente introduce en su cuerpo y todo lo que el paciente elimina, por cualquier parte que elimine,
¿sí? Vamos con la primera parte. Nos habla de la clase, ¿sí? La cantidad inicial, cantidad administrada y el saldo que vamos a dejar con respecto a la vía parenteral. Por ejemplo, digamos, la indicación médica nos dice que el paciente, ¿sí? Antes de esto, vamos con la hoja de Cardex, ¿sí? Yo necesito que ustedes realicen los ejercicios y después les voy a preguntar cuánto eliminó durante las primeras horas, en la mañana, en el turno de la tarde, el turno de la noche, y cuál fue el resultado de la eliminación total y de la ingesta total en las 24 horas. Primerito les voy a dar la hoja de Cardex, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo en el Cardex para que ustedes lo realicen y ustedes vayan realizando lo que es la parte de ingesta y eliminación. Tal vez ustedes ya vieron en alguna clase la hoja de llenado de ingesta y eliminación o el llenado de Cardex. La hoja de eliminación y ingesta se nos llena, licenciada Paulina. Pero ¿Cuál? la hoja de eliminación y la hoja del Cardex no todavía. Ya. A ver, entonces, primero vamos con la hoja de Cardex, ¿sí? En la hoja de Cardex, primeramente, como ya saben, los encabezados, en la parte de aquí nos habla acerca del medicamento, ¿sí? Largo. Ya tenemos lo que es la presentación del medicamento, la vía que vamos a utilizar, la dosis y la frecuencia. En la parte de acá tenemos el día, el mes, ¿sí? En cada cuadrito nos habla de la hora, de la inicial de ustedes y la función que cumplen. Por ejemplo, en la presentación o la vía, ¿sí? O dosis unitaria, vamos a colocar los medicamentos que nos deja el paciente, ¿sí? Por eso no me leía mucho. Reíte, me decía el español, reíte. Yo como hubiera estado gozando ese vestido. Anderson, apaga el micrófono, porfa. Ya. A ver, entonces tenemos el Cardex, ¿sí? En el Cardex vamos a ver los medicamentos que vamos a utilizar, ¿sí? Con el paciente. Primeramente teniendo en cuenta que todas las indicaciones se dejan en la hoja de evolución por parte del médico, ¿sí? Ya, digamos que el médico nos deja las indicaciones para colocar en el Cardex cefazolina 2 gramos intravenoso cada 6 horas, que va a ser el antibiótico. Pero antes de eso nos deja la hidratación, digamos que nos deja lactato de Ringer 1000 cc cada 24 horas, ¿sí? Entonces, la forma correcta de anotar es la siguiente, ¿sí? Les voy a poner aquí. Lactato Ringer 1000 cc intravenoso cada 24 horas. ¿Ya? Esa es la forma correcta de anotar. No sé si pueden ver, se pone la solución o el medicamento en la parte de acá, ¿sí? En la parte derecha, ¿sí? Acá ponemos qué cantidad vamos a administrar, aquí la vía y aquí la frecuencia, ¿sí? Lactato de Ringer 1000 intravenoso cada 24 horas. ¿Sí está claro? ¿Puede repetir? A ver, tenemos la hidratación. Siempre el médico lo primerito que nos deja en las indicaciones es la hidratación. Entonces nos dice, lactato de Ringer 1000 cc intravenoso cada 24 horas. Este es el orden en el que nosotros tenemos que anotar. No podemos anotar acá el lactato, acá los 1000, acá intravenoso, acá la frecuencia, sino de esta forma, iniciando desde la parte de aquí de la hoja. Lactato de Ringer 1000 cc intravenoso cada 24 horas. ¿Sí está claro? Ahí está, miren. Sí, dice. Ya, ahí está. Lactato de Ringer 1000 cc intravenoso cada 24 horas. Entonces, aquí está anotada la hidratación.
Aquí, la hora en la cual vamos a iniciar la hidratación. Entonces, aquí vamos a anotar. Digamos que es las 10 de la mañana. Vamos a iniciar la hidratación. Entonces, aquí ponemos 10 horas, las iniciales y la función, ¿sí? Entonces, aquí ponemos 10 de la mañana, mis iniciales Alejandra Portilla y enfermera, ¿ya? Entonces, aquí vamos a iniciar esta hidratación con el paciente. Ahora, en la parte de acá nos va a dejar la medicación, si a veces incluso requerimos toda esta hoja y incluso en la parte de acá, ¿sí? Entonces, en la parte de aquí vamos a anotar la medicación que el médico nos deja como indicación. Digamos que nos deja, como les dije, cefazolina, ¿sí? 1 gramo intravenoso cada 6 horas, ¿sí? Ahí tenemos. Cefazolina, 1 gramo intravenoso cada 6 horas, ¿sí? Ese es el orden en el cual nosotros tenemos que anotar la medicación, ¿cómo es? La medicación, la hidratación que el médico nos deja. Ya. Ahora, tenemos que tener en cuenta los horarios para administrar los medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, lo que sí tienen que saber y tener en cuenta, les voy a poner aquí en un papelito, el horario que utilizamos por lo general, el personal de enfermería para hacer lo que es una administración de medicamentos de todos los pacientes que se encuentran hospitalizados, ¿sí? Por ejemplo, medicación de 12, medicación de 6, medicación de 8, medicación de 12 de la noche, de 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a administrar los medicamentos globalmente a todos los pacientes. No vamos a tener problemas en que el uno fue administrado a la 1, luego me toca con el otro a las 3 de la tarde, ¿sí? Entonces, cada 6 horas la administración del medicamento va a ser a las 8, a las 16 y a las 24 horas, ¿sí? Tenemos cada 12 horas, ¿sí? Que nos dice que es 12, 24 o 18 y 20, ¿sí? Y tenemos igualmente lo que es cada 4 horas, que nos habla 4, 8, 12, 16, 20 y 24. Y también cada día que nos habla 12 del día, 6 de la 18, cada día 12 del día y el 12 del día del otro día, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿sí?, los horarios en los cuales ustedes tienen que tener en cuenta para la administración de los medicamentos. ¿Está claro hasta ahí? ¿Anotaron o les vuelvo a repetir el horario que nosotros utilizamos? Sí, vuelvo a repetir. ¿Sí puede volver a repetir, Listen, por Una favor? preguntita, ¿podría tal vez tomarle una fotografía así como las demás hojas y para mientras nos va explicando irle viendo también a la fotografía? ¿Sería Ya, posible que podamos verá, hacer algo así? espérame un ratito, aquí voy a compartir una pantalla. Sí, no sé si puedan ver ahí para anotarles ahí. Sí, Sí, listo. Sí, se ve. Ya, sí ven, ¿no es cierto? Entonces aquí les voy a poner el horario cada 6 horas, que es 8, 16, 24 horas, ¿sí? Ya. Tenemos cada 12 horas, que nos habla de un horario de 12, 16, cada 12, 12, 24, 18 y 20. ¿Sí? Esas son cada 12 horas. Esa no entendí. A ver, así es, 18 y 20, ¿ya? A ver, cada 12 horas nos dice que podemos administrar en un horario de 12 y 24 horas, 12 del día y 24 horas.
o en un horario de 18, ¿cómo es? De 8 y 20, ¿sí? Así podemos administrar, sea bien al horario de 12 y 24 o de 8 de la mañana y 20 horas de la noche, ¿sí? ¿Ahora sí entendieron? Sí. Ya. Tenemos el siguiente, que es cada 4 horas, que nos habla de 4, 8, 12, 16, 20 y 24. ¿Ya? Tenemos el otro que es cada día, ¿sí? Que nos habla en un horario de 12 del día o 7 de la mañana o... ¿sí? Bueno, eso ya depende de la hora en la que le demos la primera medicación. Entonces, así y cada 8 horas, que viene a ser 6, 14, 22, y otra vez 06, ¿sí? Del día siguiente. ¿Ya? Esos son los horarios que nosotros por lo regular utilizamos para la administración de los medicamentos, ¿sí? Entonces, ustedes cuando saquen las indicaciones médicas tienen que basarse en estos horarios para iniciar los medicamentos del paciente, ¿sí? Entonces, tenemos que el paciente debe de recibir cada 6, cada 12, cada 4, cada día y cada 8 horas, ¿sí? Cada 6 a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 24 horas. Tenemos el otro que nos habla de cada 12 horas, que es a las 12 del día y a las 12 de la noche, o también se puede utilizar 8 de la mañana, 8 de la noche. Cada 4 horas que nos habla 4, 8, 12, 16, 20, 24, cada día que puede ser 12 del día, 7 de la mañana, y igual al otro día, 12 del día, 7 de la mañana, o 10 de la mañana, 10 de la mañana del otro día. Cada 8 horas, 6, 14, 22 y 06 del siguiente día, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí lo que es con respecto a los horarios que se utilizan? Sí, listo. Ya. Sí, sí. Ahora, como nos quedamos en el anterior, hablábamos de lo que es el Cardex, ¿no es cierto? Decíamos que el paciente tiene cefazolina 1 gramo intravenoso cada 6 horas. ¿Qué horario pondrían aquí? En la parte de aquí superior vamos a poner la fecha desde que ingrese el paciente, ¿sí? Digamos que es 12/01 del 2021 y 13/01 del 2021, ¿ya? Tenemos puesto de 2 días. Tener en cuenta siempre que el personal de enfermería que abra la historia clínica, saque las primeras indicaciones, tiene que dejar sacando las indicaciones hasta el siguiente día 12 del día, ¿sí? Por ejemplo, me voy con la cefazolina, que era cada 6 horas. ¿Cuál sería el horario cada 6 horas de la cefazolina? Nos habla que debemos de iniciar a las 8, 2, 16 y 24, pero digamos que el paciente ingresó a las 12 del día, ¿sí? ¿Ya? También tenemos otro horario que nos habla, perdón, de la cada 6 horas, que puede ser 6, 12, 18 y 24, ¿ya? Entonces, estos son los horarios que nosotros utilizamos en el hospital o en cualquier casa de salud, ¿ya? Entonces, digamos que el paciente ingresó a las 12 del día. Vamos a poner 12, ¿sí? 18, 24, 06 y 12. Así, de esta forma. No sé si puedan ver. No se le ve, Liz. A ver. ¿Dónde está? Ahí pueden ver, iniciamos a las 12, 18, 24 y al siguiente día 6 y 12.
Hasta ahí tenemos que sacar nosotros el horario de la medicación del paciente. Entonces va a venir la compañera en la noche o en la mañana y va a sacar otra vez. Como está hasta las 12, 18, 24, al otro día 06 y 12. ¿Sí? ¿Sí pueden ver ahí? Ahí sí ya ven. Sí, dice. ¿Ya? Entonces, como ¿cómo es? La indicación nos habla acerca de que tenemos que sacar cada 6 horas. Aquí les voy a anotar, ¿sí? Cómo debería de ir en el cardio. Cefasolina, ¿sí? Cefasolina, aquí. Cefasolina, 1 gramo cada, no, aquí vendría intravenoso, cada 6 horas. ¿Sí? Así es el llenado de cada cuadrito que vemos aquí, ¿sí? Estos cuadritos, ¿ya? Entonces, en la parte de acá, nosotros vamos a llenar lo que es el horario. Ahora, el horario nos dice, como dice, cada 6 horas, primeramente aquí la fecha del día de hoy, que sería 12 de enero del 2021. En la parte de acá, igualmente 13 de enero del 2021. Ahora, en la parte de aquí abajo, donde nos da exclusivamente las horas, ponemos 12:00, 12:18, 24, ¿no es cierto? Y nos vamos a la parte del día siguiente, que vamos a anotar 06 y 12. ¿Ya? Aquí está sacada el primer medicamento, ¿sí? Antes, el primer medicamento, porque antes ya sacamos la hidratación, ¿sí? Cefasolina intravenoso 1 gramo cada 6 horas, del día 12 de enero del 2021 al día 13 de enero del 2021. Los horarios es 12, 18, 24, 06 y 12. Hasta las 12 del día del siguiente día, todos los medicamentos tenemos que sacar. Entonces, aquí en la parte de acá nos hablaba acerca de las iniciales y la función. Si nosotros ya administramos a las 12, ponemos las iniciales, que vendría a ser AP, enfermera, ¿ya? Ahí se quedaría. Pero si es que nosotros ya no administramos de 18 a 24, esto solo dejamos acá del horario, pero esto ya en sí vendría a colocar o a poner las iniciales del enfermero o enfermera que realicen la administración del medicamento. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí. Sí, Listo. Ya. Entonces, aquí tenemos lo que es la cefasolina, que es un medicamento que nos indicó el médico, y antes de esto, lo que decía aquí, que era el lactato de Ringer, que era ¿cómo es? La hidratación, ¿sí? A ver, espérenme un ratito, quiero ponerle aquí, si es que puedo, el lactato, aquí arribita, aquí. Lactato de Ringer. Así. 1000 cc intravenoso. Aquí nos decía cada 24 horas. Ya. Ahí está, sacado. El lactato, el medicamento que vendría a ser la cefasolina, el primer medicamento. Y aquí igual en el lactato tendríamos que poner la fecha, igualmente como ya vimos anteriormente, la fecha en la cual, ya se me fue, hizo más chiquito. Ya, aquí tenemos que poner igualmente la fecha en la cual iniciamos la infusión de lactato. Estas fechas irían solo en la parte de arriba, ¿sí? Aquí vendría, digamos que el lactato vamos a iniciar a las 12 del día, ¿ya? Y esta de aquí vendría acá, ¿sí? Que vendrían a ser las fechas en las cuales vamos a iniciar la medicación o la hidratación. Espérenme un ratito. Ahí. Ahí.
Estoy tratando de hacerles como los cuadritos que están en el Cardex para que ustedes vean. ¿Ya? Entonces, aquí está. El lactato que vamos a iniciar a las 12 del día, ¿sí? Que es el primer momento en el cual el paciente ingresa y igualmente aquí poner las iniciales. Como yo voy a canalizar la vía, le voy a dejar colocando la primera hidratación ahí. ¿Sí? Ahí sí pueden ver. No, Licen, no está presentando nada. A Sí, ver. sí. Hey. Sí, ahí sí se mira. A ver, ya voy, espérenme un segundo. Ahí pueden ver. Sí, Liz. Sí, aquí ya. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, mira. Ahí está. ¿Sí? Aquí les dejo el horario. Con todo les voy a tomar una foto y les voy a enviar al grupo para los que no pueden ver. Entonces, aquí está el horario y también tenemos la parte del llenado de los medicamentos o de la hidratación del ¿ya? Entonces, aquí tenemos el lactato Ringer, la cefazolina como indicación médica y digamos que aparte de esto nos deja algo para el dolor, ¿ya? Entonces, aquí le vamos a poner, por ejemplo, ketorolaco, ¿sí? Igualmente, asimismo, tal cual fuimos llenando. Digamos que nos deja 60 miligramos intravenoso, ¿sí? Cada 8 horas, ¿ya? Entonces, acá nosotros, ¿cómo tendríamos que sacar el horario? Cada 8 horas, 06, bueno, 14, porque el paciente ingresó a las 12 del día, 14, 22, ¿sí? Y 06 del siguiente día. 14, 22 y acá vendría 06. ¿Ya? Ahí están sacados 3, la hidratación, el medicamento y los 2 medicamentos. ¿Sí? Ahora, digamos que nos deja algo vía oral el médico, ¿sí? Para el paciente. Digamos que nos deja el omeprazol. Omeprazol, ¿sí? ¿Ya? Nos deja el omeprazol, que es vía oral, ¿sí? Omeprazol. Aquí nos deja 20 miligramos de omeprazol o 10 miligramos vía oral, ¿sí? Cada día. Cada día. ¿Ya? Entonces vamos a poner en la parte de aquí 6 de la mañana, ¿ya? Que le vamos a dar el omeprazol o 7 de la mañana, ¿ya? Ahí está. Listo, chicos. Ahí sí, ¿pueden ver? Ya. Ahí está un ejemplo de cómo nosotros tenemos que llenar el Cardex. No tengo para ponerle las liñitas y todo eso, pero aquí podemos ver que está puesto 4 medicamentos y más la hidratación. Así es la forma correcta del llenado de Cardex en esta hojita de aquí, ¿sí? Ponemos los medicamentos, las horas, los días y siempre las iniciales si nosotros administramos y la función que cumplen. Igualmente, aquí tenemos que nosotros sacar el medicamento hasta el siguiente día, 12 del día. ¿Sí? ¿Está claro con respecto al Cardex? Ya. Ahora, vamos. Aquí creo que tengo clases con el otro grupo. A ver, chicos, hasta ahí me voy a quedar el día de hoy, ¿sí? Para el día de jueves tenemos con ustedes la última clase. Les voy a indicar el uso correcto de la ingesta y eliminación, pero me dicen que la dicen Pauli si les dio eso o quieren que les refuerce un poco más ingesta y eliminación. Refuércenos Si nomás. nos dio Licen, pero sería bueno que si es que nos pudiera ayudar
reforzando, Ya. pues estaría muy bien. Listo, ya. Entonces el día jueves yo les doy ingesta y eliminación. Les enseño cómo realizar reportes de enfermería cuando el paciente se encuentra hospitalizado. Ustedes saben que los reportes se hacen por cada turno. Antes de terminar, les voy a dar las siguientes hojas, cómo se tienen que llenar, sí, que estas son facilitas. Esta hoja, como les decía, que es exclusivamente del anestesiólogo, sí, de acuerdo al tipo de anestesia que vaya a dar, que es anestesia general o anestesia local. Nuestra obligación como enfermeros es llenar todo lo que compete a los encabezados, pero las indicaciones de la anestesia tiene que dar el médico anestesiólogo y hacer firmar igualmente la autorización porque es responsabilidad de él, no de ustedes, ¿sí? Solo le ayudamos llenando los encabezados y la explicación y las firmas que corresponden en la parte de atrás que dice nombre completo del paciente, cédula o la firma, igualmente si no está en capacidad de firmar el paciente, pues algún familiar, entonces eso tiene que hacer llenar exclusivamente el anestesiólogo, hacer firmar. Esta hoja, sí, que es la de internación o la de intervención quirúrgica, que es exclusivamente del cirujano o del médico tratante, en la parte de aquí el médico va a dibujar la intervención quirúrgica, nuestra obligación, como les dije, es llenar encabezados, y la parte de atrás que tiene que hacer firmar el médico tratante que va a realizar el tratamiento al paciente. Esta hoja, que es la anamnesis, que es también exclusivamente del médico, nuestra obligación solamente es llenar la parte de los encabezados y en la parte de atrás que tenemos que llenar los signos vitales que presenta el paciente, ¿sí? En la parte de aquí, que es para transferencias, que nosotros igualmente encabezados y lo demás se encarga el médico. Y la parte de la hoja de chequeo preoperatorio, del protocolo operatorio que también se realiza en el quirófano, siempre nosotros llenando los encabezados, ¿ya? Aparte de esto, existe lo que es una hoja 08 o la hoja de emergencia, ¿sí? En la hoja 08, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Los nombres del paciente, apellido, cédula, etnia, estado civil, dirección donde vive, si sufre algún accidente, a quién podemos comunicar, nombre de la persona a la que comunicaremos, número de teléfono, qué más se encuentra, lugar donde vive, y aparte de eso, los signos vitales cuando el paciente ingrese por el área de emergencia. Esa es la hoja 008, que esa no tengo aquí, ¿sí? Entonces, para el día jueves, yo les voy a explicar cómo se hace el llenado de ingesta y eliminación con respecto a lo que utilizamos en el Cardex, con respecto a lo que el paciente ingiere por vía oral y con lo que el paciente elimina por vía de diuresis o de vómito, incluso si el paciente presenta drenaje, tenemos que contabilizar absolutamente todo, ¿sí? Entonces nos vemos de aquí el día jueves para, como les dije, reforzar la parte del resto de hojas de la historia clínica. Y una vez más, tener en cuenta que la historia clínica es un documento legal que nosotros tenemos que siempre tenerlo intacto, ¿sí? Listo, chicos, que tengan una buena semana. Igualmente, yo ya les di las indicaciones con respecto al examen de logros, que tienen que cancelar una cantidad de $5.10 por todos los exámenes. Aparte de eso, ustedes igualmente ya saben muy bien que el examen lo pueden dar desde sus casas el día que Disculpen, corresponde. perdón que le interrumpa, ¿el derecho de examen se puede hacer, el pago se hace en el ITCA mismo o se puede hacer desde la CAM, así como siempre? Claro, desde cualquier entidad bancaria, si tienes la cuenta del Pichincha, del ITCA o la cuenta de la CACMO, ahí ya le puedes realizar como tú desees. Lo único que sí se les pide es con respecto al derecho de examen. 5,10. Y eso es el depósito aparte, es individual, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque ustedes para el examen del bimestral, los que no dieron, tienen que presentar un documento firmado por secretaría. Eso sí, de ley, tienen que acercarse al instituto a hacer firmar para que me envíen la foto y yo poder activarles el examen en la plataforma.
por favor tratar de hacerlo lo más pronto posible hasta el día de hoy, para si es posible el día de mañana habilitarles el examen en la plataforma a los que estén pendientes. Si ustedes no me envían ese documento firmado y autorizado por Secretaría para rendir el examen bimestral, yo no puedo activarles en la plataforma. Entonces, por favor, envíenme al grupo, no de manera individual, porque se me hace un champús en el chat. Entonces, mejor envíenme al grupo la foto y los nombres de la persona que haya realizado el pago y la autorización de la secretaria para poder habilitarles la plataforma. ¿Sí? Listen, disculpe, yo ayer abrí el examen de logros y dice que ese no se puede abrir, que solo se puede abrir en el ISCA mismo, pero usted nos dice que sí podemos dar en la casa. ¿Cómo se hace eso? No, verán, yo el día de ayer hablé con Huguito y dijo que el examen se va a abrir el día que es el examen desde sus casas, que no hay problema. No necesitan ningún programa ni nada, sino que ahorita el examen está ya, como les digo, en el sistema, pero se abre solo el día que tienen que dar el examen. Ah, ya, entonces. Ya, gracias, Liz. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Lisa, disculpe, ¿puedes ponerme en la lista de asistencia? ¿Nombre? Tamba. Listen a mí también por paso cadena. ¿Apellido? Cadena. Ya. ¿Alguien más? Flores también, Lisen, buenos días. Ya. ¿Alguien más? Ya. Nadie más. Listo, chicos. Entonces, cualquier duda, por favor, me avisan. Nos vemos de aquí el día jueves. Traten de estudiar y a tratar de ir estudiando con respecto al examen de logros. Les deseo una buena semana, un buen inicio de semana. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Lisen. Hasta luego. Gracias, Lisen. Igual Hasta para usted. luego. Hasta luego, Lisen. Muchas gracias, Lice. Gracias, Lisen. Hasta luego.